Lunes, martes y miércoles de la semana que viene, 21, 22 y 23 de marzo, se va a celebrar en las instalaciones del Obispado de Asidonia-Jerez una nueva edición de la Semana de la Pobreza y Exclusión. Es ya la octava edición, la 13ª edición de esta Semana de la Pobreza, en la que se analiza la situación de vulnerabilidad, de pobreza y de exclusión que se tiene en la diócesis. En este caso, en esta ocasión, se pone el foco en cómo ha afectado la pandemia, el COVID-19, al empobrecimiento de la población, de las personas. Y para ello nos acompaña ya el director de Cáritas Asidonia-Jerez, Juan Pérez. Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ana. Bueno, de manera ya presencial se va a celebrar esta Semana de la Pobreza y Exclusión. Será a las 6 de la tarde cada día, lunes, martes y miércoles, en el Auditorio Juan Pablo II del Obispado de Jerez, aquí en El Arroyo, en la que se va a abordar cómo ha afectado, ¿no? Sobre todo el foco se pone en cómo ha venido a afectar la crisis económica producida por la pandemia. Ajá. Bueno, en realidad debía de ser la 15ª edición. Claro. Lo que pasa es que hemos tenido 2 años de parón. Exacto. Que por los motivos de aforo y tal no se ha celebrado. Pero bueno, ya queríamos retomarlo porque es un episodio que nos hace parar en un momento dado y reflexionar sobre lo que nos rodea, sobre la pobreza que nos rodea, que la pobreza la vamos a tener siempre, porque sí, ya en el Evangelio ya Jesucristo dijo: los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero las cosas se incrementan cuando la circunstancia se pone como se pone. Veníamos arrastrando las consecuencias de COVID, que es de lo que vamos a hablar, sí, en definitiva, pero que desde un mes para acá, pues la cosa se ha complicado más todavía. Pero bueno, que es bueno reflexionar, pararse, sí. Y bueno, los 3 ponentes con los que contamos son personas cualificadas suficientemente para hacernos un panorama, para explicarnos un panorama de lo que es la pobreza, en qué consiste, qué relación tenemos, cómo se produce, en fin, son muchas facetas, pues son 3 ponentes muy variados. Cómo han cambiado los perfiles también, ¿no?, de la pobreza. Eso ya se venía incluso hablando mucho antes de la pandemia, el concepto de la persona vulnerable, de la persona pobre, ¿no?, que ha cambiado en los últimos años. Hay diferentes pobrezas, ¿no?, la pobreza energética, sí, no solamente la alimenticia, sino que existen otro tipo de realidades que forman parte de esta situación de pobreza y exclusión. Que se ha producido mucho en los últimos años lo que nosotros veníamos llamando la pobreza vergonzante, que es la persona que le da vergüenza, sí, de que nunca ha necesitado de nada y ahora tiene que recurrir a que le ayuden de alguna manera. Entonces, bueno, esa es una nueva pobreza, no es la pobreza del indigente de siempre que teníamos, pero bueno, que eso se ha incrementado con motivo de las circunstancias. Y bueno, y las circunstancias económicas, y no solamente por la cosa sanitaria, sino también por los temas de suministros, claro, que se han visto de alguna manera incrementados de una manera brutal. La situación del empleo, ¿no?, un empleo precario, con bajos sueldos, claro, que claro, son personas que hay mucha pobreza que no afecta a personas que están desempleadas, claro, sino que a lo mejor pues sus circunstancias o su sueldo, sus ingresos no le alcanzan. Claro, es que no se explica que hace unos años había manifestaciones protestando porque el megavatio estaba a 78 y pico de euros y está el megavatio a más de 200 euros ahora. Ese incremento, ¿cómo se ha producido? ¿De qué manera? Puede ser, a mí no me gusta adelantar opiniones, pero me da la impresión que puede ser una cosa o impostada o un crecimiento ficticio, pues, de manera que es lo que hace un enriquecimiento de las petroleras, de las eléctricas, y todo, en detrimento de las de siempre, en detrimento de los que tienen que hacer frente, pues no tienen más remedio que utilizar esos servicios. Claro, estamos viendo, por ejemplo, ya que estamos en plena actualidad, ya es la 4ª jornada de la huelga de transportes, aumento del precio del combustible, de la energía. Son muchos sectores profesionales los que están demandando una bajada de impuestos inmediata, una participación por parte de las autoridades para reducir esos precios. Eso es lo que se ve de manera profesional, pero todo esto afecta a las personas que ya son vulnerables, que ya estaban en una situación de exclusión
y que lo van a seguir estando aún más y que incluso ese porcentaje se puede ampliar, ¿no? Que son las personas que trabajan o con las que trabaja Cáritas. Claro, el esfuerzo que tenga que hacer la administración para bajar los suministros, eso es de obligado cumplimiento. Sobre todo porque las personas que tienen esos suministros son necesarios, ellos no pueden renunciar. La gente no puede estar con la luz apagada, no puede estar sin poner una lavadora. Entonces, el incremento del recibo de la luz a determinadas situaciones económicas de familia, eso es una patada, vamos. O sea que entonces, si no le pone remedio, yo entiendo que al sector productivo, al sector de transporte y el servicio tengan que bajarle también los costes, porque si no, al final, ¿quién paga los costes? ¿Quién baja el incremento de los transportes y del combustible y de todo esto? Al final, ¿quién lo paga? El que va a la tienda a comprar o el que va al supermercado. Vamos a hablar de cómo también va a afectar o cómo se planea en los próximos meses por parte de Cáritas, pero vamos a desglosar cada día, cada jornada, esta Semana de la Pobreza, porque son varias las ponencias. La primera de ellas, el lunes, día 21, a las 6 de la tarde, va a ser nuestro obispo, ¿no? El obispo José Rico Pavés. Le pedimos a don José, como presidente máximo de Cáritas y de la Iglesia de nuestra diócesis, que fuera él quien rompiera esta semana, arrancara esta semana, con un tema que es la teología de la pobreza, es la relación de la pobreza y cómo desde la visión de la teología de Dios, cómo se ve la pobreza, cómo tendríamos que ver nosotros la pobreza desde el punto de vista de cristianos o de creyentes. Y después tenemos al hermano Juan Carlos, que es el que fundó el Hogar San Juan, que necesita pocas explicaciones para saber cómo se ha movido cómo se está moviendo en la pobreza, que creó ahí una institución ejemplar. Sí. Y él puede estar muy cualificado también para hablarnos de la pobreza de valores, porque es una pobreza, como hemos visto, lo dicho, por las subidas espectaculares de los beneficios de las eléctricas, es una pobreza de valores. Es una pobreza de valores el que hayan arremetido contra Ucrania así por la buena, matando a personas, matando eso. ¿Qué valores tienen esas personas? Es una pobreza importante y que genera mucha tragedia y mucho... Y el mirar para hacia otro lado también es una pobreza de valores. ¿La pobreza de valores, pues? El mirar hacia otro lado, ¿no? El no actuar, ¿no? como ciudadano, como persona, al ayudar a un ciudadano, a otra persona que se encuentra en una situación de... Pobreza de valores hay en todas las escalas sociales, porque también hay pobreza de valores en las clases bajas, también hay pobreza de valores, hay picaresca y hay cosas que también hay que tener en cuenta que también son una pobreza, ¿no? A lo mejor que sea peor que la que se tenga de falta de medios. Y luego ya en tercer lugar, bueno, pues tenemos una persona súper cualificada, porque está Natalia Peiró, que es la secretaria general de Cáritas Española, pero al mismo tiempo es vicepresidenta de Cáritas Europa. Ajá. Entonces ella tiene un bagaje de conocimientos que nos pueden ilustrar muchísimo y nos puede resultar muy interesante escucharla, porque tiene una visión amplísima del desarrollo de la pobreza y sus consecuencias también, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claro. Y tiene un bagaje importante, tiene un currículum de mucho cuidado. Natalia va a abordar la pobreza en España, desigualdad y desvinculación. Sí. Son la teología de la pobreza de valores y la pobreza en España de desigualdad y desvinculación son los títulos de estas tres ponencias, sí, que recordamos van a ser lunes, martes y miércoles de la semana que viene en la sala Juan Pablo II del Obispado, aquí en Jerez, que se ubica en la Plaza del Arroyo, y que será a las 6 de la tarde y abierta a todo el mundo, ¿no, Juan? A todas las personas que estén interesados nosotros hemos circulado invitación a muchas entidades y demás, pero bueno, está en los medios también. Y supongo que a foro no tendremos problemas. El Salón Juan Pablo II Exacto. Es grande y se puede ampliar un poco también y no creo que vayamos a tener dificultades, pero bueno. Como ahora ya parece que hay un poco ya de menos precauciones, pues, llevando mascarillas y demás, pues
no creo que tengamos problemas, ¿vale? Bueno, pues se lo queríamos trasladar a toda la ciudadanía, que ya Cáritas Asidonia Jerez retoma actividades presenciales, en este caso la Semana de la Pobreza, que debía ser la 15ª edición, es la 13ª debido a la cancelación de estos 2 años con motivo de la pandemia, con lo cual se vuelve a retomar una situación que, como ha comentado, no va a desaparecer. De hecho, el foco está puesto en cómo ha afectado la pandemia o la crisis económica motivada por la pandemia sanitaria, y ahora cuando se preveía que a lo mejor pudiese recuperarse un poquito la situación, estamos en plena crisis económica de nuevo, en este caso por la invasión de Rusia a Ucrania. Las perspectivas, hablamos de la inflación, de la subida de precios, ya no solamente los de la energía, combustibles y electricidad y gas, sino bueno, pues que eso se va a materializar y a repercutir en la subida de precios de alimentos de primera necesidad. Totalmente, totalmente. Con lo cual sigue siendo importante la labor que realiza Cáritas para ayudar a personas, ¿no?, que se encuentran en una situación de exclusión y de vulnerabilidad. Desgraciadamente se va a ver incrementada, ¿vale? O sea que no tampoco. Para concienciar de todas maneras también, y si puedo anunciarnos también, ¿Sí? que el día 28 en la Universidad de Cádiz, en la UCA, se va a presentar el informe FOESA último sobre Andalucía, porque ya se lo presentaron en Madrid. Sí. El informe fue a nivel de España, a nivel nacional, pero este que se va a presentar en la universidad el día 28 a las 11 de la mañana, se va a presentar el referido exclusivamente a Andalucía. Entonces, bueno, también es interesante saber en qué situación está Andalucía y qué consecuencias ha tenido con motivo de COVID y todo eso, lo demás. Remacha un poco lo que hemos estado hablando y lo que hemos intentado exponer en la Semana de la Pobreza. Sí, como territorialmente, ¿no?, afecta más a unas zonas que a otras, y se puede ver esa comparativa también, claro, ¿no?, en este caso nuestra comunidad autónoma. Es muy interesante porque son muchos, es más científica, ¿no? La ponencia es más científica, pero bueno, se puede aprovechar y es una información muy interesante. Bueno, pues vamos a recordar que la semana que viene, lunes, martes y miércoles, 21, 22 y 23 de marzo, la 13ª edición de la Semana de la Pobreza, que se organiza por parte de Cáritas aquí en la diócesis, en el Obispado de Asidonia Jerez, a las 6 de la tarde, con las ponencias de Monseñor José Rico Pavés, también el hermano Juan Carlos Durán del Hogar San Juan, y Natalia Peiro, que es la secretaria general de Cáritas Española y también vicepresidenta de Cáritas Europa. Cáritas, que también está trabajando, por supuesto, a nivel global, a nivel europeo y también a nivel local, con todo lo que se está provocando esa invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, en la última reunión creo que estuvieron ustedes presentes con el Ayuntamiento, en esa página web que se ha habilitado, que recordamos se ubica en la web municipal, jerez.es/Jerez con Ucrania, donde pueden encontrar toda la información y sobre todo las necesidades que ahora mismo se está teniendo, ¿no?, por parte de la comunidad ucraniana. Se están coordinando fuerzas porque, tal como nos tienen anunciado desde Cáritas Española, al habla con Polonia y al habla con Ucrania, esto va para largo. Porque aunque firmen la paz, aunque lleguen a un acuerdo, esa zona ha quedado destruida. Claro. Y entonces, ¿quién recompone eso? ¿Y cómo? Y todas esas familias que han salido huyendo, ¿cómo vuelven y a dónde vuelven? O sea que esto es un tema, es una desgracia de alto nivel y para muy largo, y que Dios quiera que no vaya a más. Y ahí está también las Cáritas actuando. Allí Cáritas es lo mismo que en otras tragedias que ha visto, ya nadie se acuerda del terremoto de Haití y allí está Cáritas, nadie se acuerda del tsunami de Indonesia y allí está Cáritas, de La Palma ya se habla poco, en fin, que todo el mundo se olvida rápido, en la sociedad en que estamos se olvida rápido de las desgracias, pero bueno, como van saliendo, pues se van poniendo de actualidad. Pues Juan Pérez, director de Cáritas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y animar eso a los ciudadanos que estén interesados a que puedan acudir y sobre todo conocer, ¿no?, la situación de vulnerabilidad, de pobreza y de exclusión que existe en nuestra ciudad, ya no solamente como realidad, sino también como concepto, ¿no?, de pobreza. Y bueno, pues cuando somos conscientes de todas estas cifras, de estas realidades, podemos ayudar más, que al fin y al cabo es lo que importa, ayudar al prójimo.
Muchas gracias Juan, a Onda por habernos Jerez y a ti, acompañado. Ana, por vuestra colaboración. Muchas gracias. Nos vamos a ir a continuación hasta la Fundación Caballero Bonal, porque bueno, saben ustedes que la actividad cultural no cesa. Y en ese templo de la literatura, hace unos días se presentaba el libro titulado 30 mujeres de cine para una tarde de invierno, cuyo autor es Carlos Martín Peñasco Medina. Además tuvo la presentación, estuvo acompañado por Juan Pedro Cosano. Nos vamos a quedar con Carlos Martín Peñasco para que nos cuente un poco, bueno, pues qué contiene estas páginas y cómo ha sido pues el escribir esa propuesta que nos presenta a los jerezanos, 30 mujeres de cine para una tarde de invierno. Este libro, al inicio, tiene una dedicatoria dirigida o orientada hacia dos individuos. Uno de ellos va con una pequeña trampa. Es Epicuro, el filósofo griego clásico, cuya línea de pensamiento, el epicureísmo, descansaba en lo que se conoce como el hedonismo racional. Como todo el mundo sabe lo que es, no me voy a extender. Pero en la frase que ven ahí, naturalmente es una pequeña trampa. De ese modo, el humilde autor que les habla se garantiza que el lector lea la primera página y la última, aunque sea solamente por curiosidad. Cosa que, dado los tiempos que corren, no es ninguna tontería. La segunda persona a la que va dedicada responde a estas siglas. J corresponde a Juan Antonio Micó Segura. Juan Antonio, la persona que alguna gente de la sala llegó a conocer, era profesor universitario y sobre todo, y en este caso, era mi querido e íntimo amigo. Pero hace unos meses decidió subirse a una canción e irse a vivir a Filadelfia. Y creo de todas maneras que en alguna ocasión nos volveremos a ver porque me dejó de ver 20 euros. Y yo soy una rata y no lo perdono. Esta frase que les pongo ahí, tan lapidaria, es porque les quiero hacer un pequeño comentario antes de hablar del cine. Miren, toda cosa del mundo genera adeptos y detractores. Bueno, pues cuando me iba a poner a hacer este trabajito que me atrevo a presentarles, pues di con esta frase, todo el mundo recuerda, el personaje de Holden Caulfield, de El guardián del centeno de Salinger. Y en la primera página, para no esperar más, dice esto. Claro, yo inmediatamente pensé, ¿qué libro de puñetas de cine? Lo abandonaré y escribiré sobre la prehistoria o cualquier otra cosa. Pero dije, pero antes voy a hacer una pequeña búsqueda por si encuentro a alguien que diga algo que contrarreste esto. Entonces, pueden sacar un papel, el bolígrafo y copien esto para que lo utilicen en el futuro a partir de hoy. El escritor satírico Mencken dice esta cosa maravillosa y esta noche mismo lo puedo emplear mañana. Va uno al bar, de una caña, 5 euros, vayas al diablo. Esto es muy importante tenerlo para tener una salida airosa. De modo que una vez pasado el escollo de Caulfield, pensé, sí, hagámoslo. ¿Y cómo se empieza? Pues pensé, a lo más grande. ¿Y qué es lo más grande que hay hablando de cine? Pues claro. Vean lo que dijo Marilyn Monroe. Y espero que se lo crean, porque no pueden probar que no lo dijo. Y ¿te gusta Pampero? No lo veo. Dice, ¿qué se puede hacer en Jerez una tarde de invierno? Pues leer un buen libro o ver una buena película clásica, ¿no? Es posible que lo dijera ella, que no se puede mostrar al contrario, o que se lo dijera uno de sus maridos, el increíble Arthur Miller, que como saben era un afamado y maravilloso escritor. Pero en todo caso dije, hagámosle caso a Marilyn Monroe, y ya que ella y sus 30 amigas que tenemos en el librito van a poner las películas, pues nosotros pondremos el librito, con lo cual queda todo bien. Entonces se me ocurrió, en la introducción, al hacer la descripción, de acuerdo con las palabras de Juan Pedro, cuando dice que en realidad es un acto de admiración por la mujer, me pareció interesante en la introducción derramar algunos adjetivos y asociarlos a algunas de estas increíbles actrices. Y eso fue lo que hice. Si recuerdo, en la introducción las llamé sugerentes, las llamé, qué maravilla, las llamé misteriosas. Vean la cara volada de Greta Garbo en la película que citaba Juan Pedro, en La Dama de las Camelias, o Camille, que también se conocía así.
las llamé inteligentes. Esta actriz es Hedy Lamarr, de una manera sorprendente, aparte de hacer de Dalila en Sansón y Dalila y arrancar los ojos al pobre Vito Mature, que estaba guapísima, esta señora ideó el sistema de banda ancha, que yo no tengo ni idea lo que es, pero por lo visto en eso se basa el wifi, que es eso que tenemos en el móvil y para quedar a cenar y todo eso. Bueno, pues lo ideó Hedy Lamarr. Virginia Mayo, que recordamos de las películas de barcos en el Hidalgo de los mares. En esta me voy a parar un segundito. A esta, que todo el mundo sabe, que claro, Rita Hayworth, la pongo como arrebatadora. De Rita Hayworth vamos a lavar su nombre. La mala prensa decía de ella al final de sus días, una vida desgraciada realmente, que estaba alcoholizada. No era cierto, había enfermedad de Alzheimer y tuvo que ir con el San Benito de que estaba alcoholizada cuando realmente era una paciente. Aquí ven que pongo su nombre y pongo Mesas Separadas. La película a la que le hemos asociado para el librito es Mesas Separadas. Quiero llamar su atención porque está basada en 2 obras de teatro de Terence Rattigan, un autor británico, el cual pensaba que era imposible sumar ambas obras de teatro para una única película, una trama única. Pero Deberman, el director, lo consiguió. Y créanme, es una de las películas, si alguno de ustedes no la ha visto, intente verla porque les partirá el corazón. Es uno de los estudios introspectivos más hermosos que se han hecho sobre el ser humano. Yo naturalmente no me he resistido y el fotograma que ven no corresponde a Mesas Separadas, todo el mundo sabe naturalmente que es de su película fetiche Hilda, ¿no?, con la que han soñado generaciones. Bueno, y está todo el mundo, esto es un caso de metonímia estupendo. La pobre Jean Fontaine le dijeron, tú Rebeca, y se ha quedado con Rebeca para los restos. Aparte que ya una Rebequita muy intenso, pero con la curiosidad que se ha quedado con Rebeca por una peculiaridad, que como saben, la película Rebeca no sale. Y entonces ella no solamente no es Rebeca, sino que no sale. Es una cosa bárbara. Bueno, en esta fotografía que pertenece a Rebeca, sin embargo, ven que la película a la que la asocio es Carta de una desconocida. Otra pequeña, muy corto, un pequeño comentario muy sencillo. Esta Carta de una desconocida procede de un relato corto de Stefan Zweig, un autor también con un final sorprendente, magnífico, un escritor, y luego si tienen la ocasión les recomiendo que lean esta novela corta, una novela epistolar, en la que se basa la película y en la que ella hace algo maravilloso, de una persona tierna, dueña de todo el dolor del mundo. Realmente una película muy personal. Véanla a las 3 de la mañana un sábado y echen a todo el mundo de su casa. Y a Joan Fontaine no la echen, sino que se la quedan y la ven con ella. Dije también, esta, ya saben que es la princesa de Mónaco, pero en esta foto es antes de ser princesa, que me gustaba más, mucho más. Ya digo en el libro en algún momento que ella ya nació princesa, no necesitaba esa cosa de Mónaco. Y nos gustaba mucho porque además era muy audaz. Si la recuerdan, la película La ventana indiscreta, salta por la ventana y se mete en el piso del asesino, todo el mundo sufriendo allí, Jane Stewart, el teleobjetivo, haz algo, Jane Stewart. Y la pobre, muy audaz allá, consigue que al final aquello acabe bien, teniendo en cuenta que el director era Alfred Hitchcock, que como sabéis se dedicaba a tomar el pelo a todos los espectadores del mundo, y cómo lo hacía bien el tío. Bueno, pues 10 mujeres de cine para una tarde de invierno se presentaba hace unos días en la Fundación Caballero Bonal. Por cierto, que en el canal de YouTube de la propia Fundación pueden encontrar todas las presentaciones y ponencias y actos que se celebran en estas instalaciones. Nos vamos a publicidad. A la vuelta nos vamos a adentrar en esa nave, ese local que ha habilitado el Ayuntamiento de Jerez para congregar toda la ayuda que se está recabando para ayudar a los ciudadanos ucranianos que llegan estos días a nuestra ciudad. Así que escucharemos a la propia alcaldesa, también a las diferentes organizaciones que forman parte de esta red que se ha elaborado y que se ha conjugado para trabajar de una manera ordenada y protocolaria. Y también vamos a hablar de una asociación de vecinos, en concreto los de la Marquesa, que también van a poner su granito de arena en esta campaña para ayudar a los ciudadanos ucranianos, y van a
instalar un punto de recogida de material este próximo sábado. Así que hablaremos con ellos después de publicidad.